México necesita, que se dio a conocer el pasado 10 de enero, después de que durante el fin de semana se trabajara y se firmara este acuerdo, del cual Coparmex impulsó algunas puntualizaciones exactas. Y bueno, son varios puntos que nos gustaría compartirles en este momento. Un acuerdo real comienza poniendo en la mesa los temas propuestos para que todos puedan opinar, enriquecer y debatir sobre ellos. Lejos de pretender establecer una agenda única de temas, Coparmex pone las siguientes grandes líneas de acción para debatir el rumbo. Impulsar la economía familiar y creación de empleo digno es uno de los puntos. El segundo, mejorar las finanzas públicas y promover estabilidad macroeconómica. Promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción, entre los puntos más salientes. Y bueno, cada uno tiene un desarrollo importante. Son los puntos básicos en los que se monta este documento de Coparmex. Sí, bueno, y a lo largo de estos días, bueno, desde que inició este 2017, este es uno de los temas, el famoso gasolinazo que ha estado pues dando pues suma importancia en los espacios informativos, pero también la sociedad está pues necesitada de información, porque hay muchas cosas que se dicen, las redes sociales, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, la información pues es muy fácil de subirla a las redes, pero también es importante conocer las posturas, el por qué se llega a todo esto, y donde pues nos tocó hacer algunas pues observaciones a través de las transmisiones que se pudieron hacer a través de los portales de internet, donde pues estaban haciendo estas reuniones donde empresarios, cámaras empresariales, también representantes del sector laboral, sindicatos, pues se reunieron alrededor del presidente de la República para firmar este acuerdo, donde bueno, la Cámara Empresarial Coparmex pues se retiró de la mesa, donde dijo no estar de acuerdo, en el tema de llegar a un punto de equidad, pero sí en la premura en que se hizo, buscando pues tener ya toda la digamos el espaldarazo este famoso, con la representación de todos los empresarios y los sectores del país, sino también, bueno, pues en el sentido de saber que pues se necesitan los temas reales para estar hablando del por qué sí y el por qué no, se da una resolución para los próximos meses. Y para este tema, como lo mencionamos antes de irnos al corte, pues nos acompaña el presidente de Coparmex Puerto Vallarta, licenciado Gabriel Igartua. Muchísimas gracias. Muy buenos días aquí a todos sus radioescuchas y muy feliz año. Igualmente para usted, muchas gracias. Y bueno, pues a lo largo de los días hemos estado hablando, creo que el tema del famoso gasolinazo que se va a hacer, cuáles son las posturas en todo el país, pues es un tema que acapara la atención, y no solamente del sector público o del empresariado, sino de toda la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál fue la postura de Coparmex a raíz de este acuerdo en el que pues se retira la mesa? Bueno, principalmente la razón por la que, primero analizar la razón por la que un organismo, un sindicato patronal, ante un acuerdo que no fue debidamente analizado, se retira, es precisamente porque no tuvo la profundidad y la permeación hacia todos los grupos sociales de analizarse, ni la oportunidad de analizarse. Coparmex lo que busca pues es una equidad y una posibilidad de un mejor nivel de vida de todos los trabajadores y de toda la base productiva del país, y principalmente estamos enfocados en esta situación, y en particular en este caso, a no caer en un juego político, en un manipuleo político de unos cuantos, ¿no? Ni ser utilizados. Creemos que la responsabilidad que tiene Coparmex ante la sociedad y sobre todo ante sus socios o miembros nos obliga principalmente a ser muy analíticos, muy conscientes y muy congruentes con las filosofías y el momento que se está viviendo. No estamos para estar capitalizando, y se está capitalizando políticamente. Los partidos políticos están peleándose, se echan culpas. Yo creo que nadie asume una responsabilidad congruente y sobre todo a nivel de lo que está sucediendo en nuestro país. Hay algunos puntos específicos que estamos viendo en el documento, que son puntos que
ya han aparecido en la discusión incluso en las cámaras que han firmado el acuerdo, como por ejemplo el de los programas sociales o el IEPS, que es este impuesto especial, que el impuesto especial, del cual dependen hasta los municipios como Puerto Vallarta, que lo reciben también de algún modo. Bueno, ¿cómo se podría empezar a trabajar esto de manera de poder sumar propuestas concretas para la resolución de, bueno, un aumento a la gasolina que ya está presente y que difícilmente no pueda ser tenido en cuenta en lo que viene? Creo que la propuesta global es una disciplina en el gasto público. No se puede seguir teniendo dispendios. No pueden seguir los gobernantes pensando que tienen un cheque en blanco que los autoriza de forma indiscrecional, totalmente indiscrecional, a utilizar los recursos públicos en las obras que ellos consideran son prioritarias. Yo creo que es la primera etapa que se debe de controlar, el bajar el dispendio público, el hacer un análisis profundo de cuál es verdaderamente nuestro sistema político-social, o sea, ver la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todos los elementos que utiliza el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y darle congruencia a un país como México. No podemos tener gobernantes ganando sueldos, y olvídense de los sueldos, en lo que tienen acceso en los recursos, y utilizarlos en una forma, en un dispendio tan irracional. Tenemos que ser muchísimo más congruentes y entender que la gente ya no aguanta. El pueblo necesitamos y requerimos un mayor respeto, y es muy claro los puntos que pone Coparmex en la mesa, o sea, o volvemos la cara a la realidad de un país como el que tenemos, con su potencial, eso sí, no podemos ignorar el potencial y la capacidad productiva de nuestro país y de nuestra gente, y explotarla de esa forma, no seguir explotando a México, seguir utilizando a México como un trampolín para seguir generando empresas para quienes estuvieron en el poder, en sociedad con otras particulares, quedarse con lo que es patrimonio de nuestro México. Estamos trabajando con las empresas precisamente para analizar que este tipo de situación no tengan un efecto en el cual se tenga que dañar principalmente la canasta básica a nivel local, y creo que en eso existe mucha conciencia y existe una gran responsabilidad social en este caso. Vallarta, como lo decías, es un destino turístico, y pues los efectos también que tiene la devaluación de nuestra moneda tiene un efecto positivo en el turismo, el poder adquisitivo es mayor, y los pronósticos en la industria marcan una muy buena temporada. Yo creo que va a seguir la tendencia de ser una de las mejores temporadas históricamente que tiene Vallarta, porque también tenemos que hablar de lo positivo, y eso también tiene sesgos positivos. El aspecto de la conectividad es algo que nos preocupa, sobre todo el no tener una conectividad adecuada. Hoy perdimos los 2 únicos vuelos que teníamos de Aeroméxico hacia la capital de nuestro estado. Eso genera pues que la demanda del transporte terrestre se vuelva más quizá necesaria, y esto genera, como lo comentabas tú, pues efectos en el costo del transporte o del boleto hacia Guadalajara, y estamos vigilantes para pues hacer las acciones de gestión ante estas compañías para que sean conscientes de que no podemos especular, y por otro lado trabajar con las autoridades, la Asociación de Hoteles y otros organismos para acercarnos a las líneas aéreas. No podemos perder la conectividad aérea de nuestra capital. Si de por sí ya era una conectividad con muchos problemas, en horarios muy difíciles y carísima, pues tenemos que buscar que ésta se recupere en las frecuencias que den la factibilidad de las necesidades que tenemos que transportar a Guadalajara. La verdad es que hay mucho que hacer, y de repente pues el panorama que vemos, hablábamos un poco de que las redes sociales invaden mucho, y recibimos información que viene de todos lados, todas las voces, propuestas, pero de repente no sabemos cuál es pues la información correcta, ¿no? Porque también es muy fácil perdernos en toda esta información, desde la Cámara Empresarial, desde el sector pues que representas, Gabriel. ¿Qué es lo que la sociedad podría hacer antes de entrar en pánico, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tendremos que tomar desde lo local para, pues resguardar un poco pues, nuestros ingresos, pero también pues hacer el gasto de manera correcta, porque tampoco podemos
entrar en pánico y generar compras excesivas o el no comprar porque afectamos los mercados. Es un tema muy complicado para los usuarios. Sí, yo creo que ante la sociedad y ante los mercados de consumo, pues la sugerencia es ser cuidadoso con el gasto, cuidar los elementos que se tienen hoy, hacer presupuestos, calcular bien en las familias cuáles son las prioridades y utilizar los recursos de forma muy responsable con respecto al empoderamiento que tenemos hoy en día, el acceso que tenemos vía el aparatito que tenemos en nuestras manos, ser muy conscientes y muy cuidadosos de lo que leemos. No todo lo que sale en las redes sociales es la verdad. Y sí, definitivamente buscar que estos efectos de viralidad que vemos en videos que nos llegan por todos lados, información, tratar de buscar la forma en quien confiemos o en los elementos de comunicación que confiemos, de verificarla. No podemos caer en los efectos de precisamente lo que manejas de pánico y sobre todo de incertidumbre. Creo que en estos momentos lo que tenemos que ser es muy conscientes, muy responsables, tenemos acceso a mucha información, corroborar la información y sobre todo entender que el empoderamiento que nos da y la facilidad que nos da tener estos aparatos no puede ser utilizada irresponsablemente y menos por grupos que están interesados en desestabilizar, y los hay presentes en nuestra ciudad y en todos lados, a nuestra sociedad. La sociedad tiene que, ya que está tan sensibilizada y tan lastimada, tiene que entender que su parte de corresponsabilidad es iniciar con su hogar, iniciar con su casa en un principio de orden y de ahí salir a la banqueta, a su colonia e ir participando. Si nosotros, la sociedad, no generamos el cambio, quienes están en la comodidad del poder, a pesar de lo que están pasando y quieren volverse conscientes y reaccionar, no van a cambiar. Entonces, yo les decía hace un momento, ¿por qué no previeron todo esto? Porque ahora todos están corrigiendo, todos se están envolviendo en sus banderas de partidos políticos, están yendo a la Ciudad de México y van a cambiar. Esto puede haber cambiado. Sí, yo leí ayer de algunos actuantes interesantes de la política que decían, mandamos las iniciativas y los partidos nos las votaron en contra. ¿Y por qué no hicieron los acuerdos en su momento? Al final de cuentas, sí hay acuerdos. ¿Por qué tuvo que prevalecer esta circunstancia y que sea el gasolinazo la gota que derrama el vaso? Es la pregunta que tienen con responsabilidad que contestar nuestros gobernantes, y no son los partidos políticos. México debe de dejar de estar pintado de colores. No hay más que un color, y somos el que los mexicanos tenemos, y debemos de exigir eso a nuestros gobernantes de forma muy responsable, de forma muy cuidadosa y de forma estando lo mejor informados posibles. Y esto que estás comentando, Gabriel, efectivamente para Puerto Vallarta se convierte en fundamental, porque ahora sí que hay un cuerpo que es el turismo, ¿sí? A donde, bueno, se tiene que abonar, se tiene que crecer, se tiene que impulsar. Hay muchas cosas que faltan todavía. No se ha visto que, bueno, no sé cómo está el tema patronal aquí en Puerto Vallarta, pero bueno, la cuestión de las aportaciones, el crecimiento, el servicio, el respeto a la ciudad, sobre todo el tema de la basura, la seguridad, hay muchas cosas que tenemos pendientes. Es parte del reto constante que tenemos quienes tenemos una responsabilidad en el sector privado y a nivel social, pues es trabajar en conjunto con las autoridades y generar precisamente un plan de prioridades, una agenda de prioridades que permita tener un producto turístico que se pueda comprometer. Primero, el que se promete sea congruente con el que se recibe, y definitivamente tenemos un gran activo y un gran valor que nos han comentado mucho nuestros visitantes. Acabamos de tener la visita de gente muy interesada e interesante de la comunicación, y nos decía, uno de los principales valores que tiene Vallarta, y qué bueno que no lo ha perdido, es su gente, y es en eso en lo que estamos trabajando, es en eso en lo que hacemos hincapié en nuestro centro patronal, precisamente en generar los planes y proyectos de capacitación, de fomento y prevención. Y pues ahora tenemos un proyecto muy interesante con jóvenes empresarios y de emprendurismo, para que desde los niños se empiece a generar una conciencia de empresarios, y que ésta sea con responsabilidad, y que entendamos que la responsabilidad como empresas es generar una riqueza no hacia nosotros, sino hacia los demás, que se va a revertir en riqueza hacia cada uno de nosotros. Entonces sí existe esa conciencia, existe la comunicación, que siempre falta, que siempre es un reto y que hay muchas áreas de oportunidad. Eso es lo que nos mantiene ocupados, y eso es lo que ahorita estamos enfocados en trabajar con la autoridad municipal para que no se pierda en medio de la principal temporada y la temporada más importante de la historia de Puerto Vallarta, por un posible error o por una omisión, la posibilidad de consolidar y de capitalizar la misma. Bueno, pero la temporada es
La Mirando temporada muy sigue bien, los sigue números, mirando muy bien, los son números muy que buenos. tenemos de pronósticos son excelentes de aquí hasta la Semana Santa, y el mercado nacional está reaccionando. Creo que debemos de seguir fomentando. La gente tiene necesidad de las vacaciones, los niños van a salir de vacaciones, y sí creo que las familias, si logran cuidar su gasto y logran, será suficiente para que también tengan este momento de esparcimiento tan necesario para la sociedad. Lo que comentabas de los vuelos es preocupante. La vía corta sabemos que va a sufrir retrasos también, tampoco va a haber una conectividad muy buena. El turismo nacional nos ha salvado en muchas ocasiones aquí en Puerto Vallarta de temporadas internacionales muy bajas. Y el No muchas nacional, veces, el turismo nacional es el que prevalece en estos momentos. definitivamente, Entonces, no hay que olvidarlo. estamos conscientes de lo mismo y concentrados y ocupados en que estos temas sean tomados en cuenta, y sobre todo ser muy conscientes del papel tan importante que juega este segmento del turismo, como es el nacional. Va a haber una temporada nacional también buena. Fuerte, el pronóstico del año de fuerte. 2017 es un pronóstico positivo. Tenemos que ser positivos pero realistas, y hasta ahora los números marcan un año que pudiera ser muy similar a 2016, que fue un excelente año y posiblemente con un crecimiento. Bueno, pues esto habla de que pues se está consolidando el trabajo, que hay que, como lo mencionabas, hay muchas cosas por hacer, no dejar que este caos, este pánico de repente se apodere de la sociedad, no, también hay que generar los empleos, consolidarlos, y también pues para todos aquellos empresarios pues también en la medida de lo posible pues crecer las oportunidades, ¿no? Definitivamente es la constante, el reto. Trabajamos precisamente en generar la cantera en empresas, y creo que lo más importante es mantener la actitud positiva y unirnos. Creo que este tipo de situaciones como la que estamos enfrentando nos genera una sensibilidad y una susceptibilidad para unir criterios, unir esfuerzos, entender que anteponer los intereses particulares a los de nuestro destino, a los de nuestro estado, a los de nuestro país, va a traer mayores beneficios que si seguimos trabajando nada más jalándole para nuestra bolsa. Y esa es la ideología que es primordial para Puerto Vallarta. ¿Ya has tenido ocasión de platicar con empresarios? Sí, con hemos estado propietarios? reuniéndonos con los líderes de las otras asociaciones, hemos estado trabajando con empresarios, hemos tenido contacto definitivamente con los asociados de Coparmex. El día de ayer tuvimos nuestro desayuno con una gran afluencia, y existe principalmente esa solicitud y esa demanda de la gente de Puerto Vallarta. Muy bien, ya tenemos esto, ya hay propuestas de Coparmex y hay propuestas del centro empresarial. ¿Qué sigue? Bueno, hoy estamos precisamente en la tarea de mantener informados a todos de cuáles son los pasos. Vamos a convocarlos, vamos a seguir trabajando, y precisamente evitar o pasar de la preocupación a la ocupación, y hacerlo de una forma con pasos muy firmes, muy responsables, manteniendo la información y evitando precisamente la confusión y el pánico que puede ser capitalizada por estas personalidades que se distinguen principalmente porque no tienen ningún empacho en dañar el entorno que hoy en Puerto Vallarta no se puede poner en riesgo. Trabajadores de Puerto Vallarta, entonces, sigue la temporada, sigue trabajando bien. Seguimos trabajando bien, seguimos generando empleos, la planta productiva se ha mantenido, no existen despidos, no existen riesgos, y pues sí entender que es corresponsabilidad y acciones de todos los actuantes en la sociedad los que van a hacer y lograr un cambio. Quienes se quisieran acercar a Coparmex de la parte patronal, que tuvieran algunas dudas o quisieran hacer llegar alguna propuesta, comentarios, ¿dónde se pueden contactar? Tenemos el centro empresarial, ahí estamos muy bien ubicados en Benemérito de las Américas. Si Gaby nos da, por favor, los datos. Bueno, pasamos toda la información. Estamos ubicados en Benemérito de las Américas 112, en la colonia Valentín Gómez Farías, a un costado de Francisco Villa, donde estaba antes la preparatoria Jacobo, 2 cuadras. Y bueno, toda la información que requieran también sobre las propuestas que está haciendo Coparmex, si quieran recibir más información sobre lo que está proponiendo Coparmex al gobierno federal que tiene que estar llevando a cabo, pueden llamarnos a los teléfonos 22-234-74 y 22-289-93 para hacerles llegar toda la información que requieran. Y consulten nuestra página web también, y en la página de Facebook, hoy que es tan
uno tan adepto o tan ya acostumbrado a estas cosas. Hay mucha información ahí de todas las actividades que llevamos a diario. Estamos precisamente informando en estas. No venimos a hacer una campaña de proselitismo de afiliación a Coparmex, pero son los elementos que existen, que existe responsabilidad. Hay muchas cámaras y asociaciones que hoy en día estamos unidos trabajando precisamente en pro de que esta crisis, esta situación por la que estamos pasando tan drástica, no tenga efectos mayores que los que, al contrario, que salga algo positivo de unión, de capacidad de concientización y de entender que, vuelvo a repetirlo y he sido muy enfático, el cambio no puede salir de nadie más que no seamos nosotros mismos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel Gartúa, presidente de Coparmex Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, bueno, por acompañarnos esta mañana. Muchas felicidades por el trabajo que se está haciendo, por la postura que la Cámara Empresarial dio. Creo que esto fue un punto de orgullo para todos los mexicanos y creo que pues van bien, ¿no? Muchísimas una gracias. acción muy valiente de nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, que tengan muy buen día. Gaby, muchas gracias también Gracias por acompañarnos. Con esto nos despedimos mañana.